lugar tenemos una máquina básica que representa el host del laboratorio sobre el cual se van a montar el resto de máquinas virtuales. Entonces, tener en cuenta que la primera configuración de red que vamos a utilizar es una configuración de red de tipo puente, donde el conjunto de máquinas virtuales a través de sus tarjetas de red también virtuales, como veis aquí, estas tarjetas de red también virtuales van a estar conectadas a esta red de tipo puente y por lo tanto van a tener una dirección IP del mismo rango de dirección que tiene la interfaz de red del host. Entonces, una vez dicho eso, estamos hablando de que estas máquinas están directamente conectadas a la interfaz de red del host y entonces tenemos un primer punto donde tenemos una primera máquina virtual que va a hacer de atacante y es evidentemente, como veis, un Kali Linux. Tenemos una segunda máquina virtual también conectada a esta red de tipo puente, que es una máquina utilizada para hacer escaneo de vulnerabilidades y en este caso es la máquina virtual basada en Nessus. En tercer lugar tenemos otra tercera máquina virtual que también es una máquina virtual, pero es una máquina virtual pero que en este caso va a actuar como víctima, ¿vale? Entonces tenemos una cuarta máquina virtual que ahora vamos a explicar en detalle, que también es la segunda máquina que va a actuar como víctima en este caso. Pero antes de entrar en los detalles, se estaréis preguntando, bueno, ¿y por qué entonces estamos utilizando un Windows 7 aquí como máquina virtual? Pues la respuesta es que hay una vulnerabilidad muy conocida que es la que vamos a utilizar nosotros para explotar, que es la vulnerabilidad de Eternal Blue. ¿Vale? Esto es una vulnerabilidad muy conocida, documentada por Microsoft, una vulnerabilidad encontrada hace ya algún tiempo en el protocolo SMP, ¿vale? Y que realmente permitía pues, muchas cosas, dentro de ella la ejecución remota de código básicamente dentro del atacante, dentro de la máquina víctima por parte del atacante. Ahora la pregunta es ¿por qué esta máquina Windows 7 que vemos acá, además de estar conectada a la red de tipo bridge, pues también está conectada a un segundo tipo de red que es de tipo NAT? A través de esta segunda interfaz virtual. Pues la respuesta es que vamos a intentar aislar estas dos redes, pero el concepto fundamental es que una vez que estemos gozando de la explotación de la máquina virtual Windows 7, vamos a utilizarla a ella como pivot. ¿Vale? Vamos a utilizarla a ella como pivot. ¿Como pivot para qué? Para desde ella realizar ataques sobre la segunda máquina víctima, es decir, la máquina virtual número 4, que es una máquina virtual basada en Windows XP. Bien, estas dos máquinas, como veis, están conectadas a una abstracción de red conformada por este servicio de red de tipo NAT, es decir, Network Address Translation, y este servicio de red de tipo NAT, va a tener estas dos interfaces de red virtuales que van a permitir asociar direcciones IPs que están fuera del rango de las direcciones IPs que se encuentran asociadas a la red de tipo puente. ¿Vale? Y esta es una primera aproximación del laboratorio. Como bien habéis visto en el laboratorio, en la clase, tuvimos algunos problemillas con las interfaces de red de tipo host only y las interfaces de red de tipo bridge. Por lo tanto, vamos también a tener una segunda adopción, que es incluir todas las 4 máquinas virtuales dentro de una misma red. Dentro de una misma red, en este caso de tipo NAT. Es decir, contamos con la red asociada a la interfaz del host y de dicha red no va a aprender ninguna máquina virtual específicamente, sino lo que vamos a hacer es abstraer todas las máquinas y asociarlas a un servicio de red, en este caso de tipo NAT, y entonces todas estas máquinas virtuales, a través de su interfaz de red virtualizada, van a poderse conectar a esa red de tipo NAT. Y se intentará cumplir la misma funcionalidad de explotación de la vulnerabilidad de Eternal Blue, ¿vale?
y a partir del uso de la vulnerabilidad, de la explotación de la vulnerabilidad de Eternal Blue, se procederá a realizar un ataque de pivot o de pivoting utilizando como pivot, ¿vale?, a la máquina virtual número 3, ¿vale? Entonces, el procedimiento es el mismo, la única idea es fijarse en cuáles son las direcciones IP de las máquinas objetivo. Como veis, tenemos montada la arquitectura formada por la máquina virtual del atacante, el Kali Linux. ¿Vale? Como veis, aquí tenemos el Kali Linux con su interfaz de red de tipo bridge, ¿vale? También tenemos el pivot, que también está conectado por bridge a la red y a su vez está conectado por NAT a la máquina de Windows XP, pero bueno, son cuestiones que vamos a ir averiguando. Entonces, de momento no tenemos acceso a esta máquina, no conocemos la contraseña de acceso al Windows 7. Entonces, por lo tanto, vamos a comenzar utilizando técnicas básicas para intentar averiguar la información que vamos necesitando. Entonces, lo primero que vamos a es a utilizar la herramienta Nmap para realizar una averiguación acerca de las redes que se encuentran o las máquinas que se encuentran dentro de esta red 53, ¿vale? Entonces, realizamos el escaneo correspondiente. Entonces suponemos que Nmap nos va a dar la información que necesitamos acerca de esas máquinas, ¿vale? Entonces, a partir de descarte de la máquina que tenemos nosotros, es decir, la 204, pues entonces, a partir de un descarte de la máquina 204, como veis, pues vamos a, por ejemplo, a probar, por ejemplo, con la 82. Entonces, lo que queremos averiguar es, por ejemplo, si la 82 es una máquina que soporta una vulnerabilidad como la de Eternal Blue. Vale, como primer paso vamos a proceder a realizar un escaneo dinámico utilizando la herramienta Nessus con el objetivo de descubrir o encontrar la vulnerabilidad de Eternal Blue, que es un poco la que queremos utilizar de prueba en este laboratorio. Entonces, como veis, ya tenemos la máquina virtual de Nessus desplegada. Despliega el servidor en la dirección esta que tenemos aquí. Solo tomad en cuenta que cuando utilizamos Nessus, para la parte de gestión no utilizamos el puerto 8000 que nos define la máquina virtual, sino que usamos el 8834. Vamos a iniciar sesión, ¿vale? Con la cuenta que ya hemos registrado previamente, ¿vale? Entonces procedemos a iniciar y entonces tenemos aquí los procedimientos para realizar el scanning, ¿vale? En este momento no tenemos ningún scan creado, por lo tanto vamos a proceder a crear uno. Como ya habíamos comentado, es un scanning dinámico avanzado, ¿vale? Ese es el que vamos a seleccionar. Vamos a ponerle como nombre Windows 7. El objetivo es encontrar la vulnerabilidad de Eternal Blue, ¿vale? La vulnerabilidad de Eternal Blue, ¿vale? Vamos a poner una breve descripción. Eternal Blue. Lo vamos a ubicar en la carpeta MyScan y vamos a escanear la dirección IP que ya previamente hemos descubierto con la herramienta Nmap de el Windows 7, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos la información básica general. Nos vamos a la parte de descubrimiento. Si recordáis, aquí no había mayor modificación que hacer, tampoco en port scanning, tampoco en Service Discovery, ¿vale? Realmente la siguiente modificación la teníamos en activar este check para realizar una ejecución exhaustiva de las pruebas que se van realizando, ¿vale? Luego teníamos la parte de reporting, donde digamos quitábamos la opción para que otros usuarios pudiesen editar los resultados escaneados, ¿vale? Aquí, si mal no recuerdo, no teníamos más ninguna otra información.
deshabilitábamos el check este para realizar el check este de safe, lo deshabilitamos para ser consecuente con el testeo exhaustivo que habíamos definido anteriormente. Por último, comentar que en el ámbito de credenciales no tenemos conocimiento, es decir, esta máquina virtual de Windows 7, nosotros no controlamos las credenciales de acceso de ella, tampoco la queremos porque el objetivo es intentar explotar la máquina virtual o el Windows 7 sin tener conocimiento de esa información. ¿Vale? Y por último, bueno, tenemos aquí el conjunto de plugins dinámicos que en este momento no vamos a utilizar. ¿Vale? Entonces, con base a eso, creo que ya estamos en condiciones de salvar el scanning. De todas formas, yo entiendo que esto es un filtro. Vamos a ver si lo podemos... ¿Vale? Si lo podemos saltar. A ver si ahora tenemos, perfecto, aquí está creado el scanning en cuestión y vamos a lanzar, ¿vale? Lanzamos el scanning. eh, en principio vamos a ver, vale, aquí veis que ya ha comenzado a caminar el proceso de scanning. En la medida que se vayan encontrando vulnerabilidades en el host que hemos definido, pues deberán ir apareciendo paulatinamente aquí en esta interfaz. De momento vamos a esperar a ver si nos aparece una primera vulnerabilidad y como sabemos que es un proceso realmente tardado, aquí veis ya comienza a descubrir un conjunto de vulnerabilidades. De hecho, de momento llevamos 3 vulnerabilidades descubiertas. Vamos a meternos aquí en el caso del SMB, que es realmente el protocolo en cuestión que nos interesa explorar. Aquí tenemos unas vulnerabilidades básicas. Recordad que cuando agregaba esta etiqueta de información era porque en la base de datos donde se estaba localizando la información no había información concreta no había información concreta del CVSS, o quizá el CVSS que tenía localizado era la versión 2.0 y por lo tanto como en este momento estamos utilizando como base de severidad el CVSS 3.0, pues sencillamente no tiene capacidad para poderlo clasificar dentro de esta escala de crítico, alto, mediano o bajo, ¿vale? Pero bueno, en este momento realmente lo que más nos interesa es que seamos capaces de encontrar la vulnerabilidad de Eternal Blue, que es un poco para que seamos consecuentes un poco con esta primera parte de descubrimiento. Vamos a colocar como filtro, por ejemplo, en este caso, el Eternal Blue. Y veis que aún esta vulnerabilidad no ha sido descubierta, ¿vale? De hecho, como sabéis, Eternal Blue es una vulnerabilidad de alto impacto y evidentemente de momento no tenemos ningún tipo de esta vulnerabilidad con esta categoría que haya sido descubierta, ¿vale? Vamos a proceder a pausar el vídeo. Y cuando ya cuando ya se haya terminado el scanning, regresamos el vídeo para que podamos comprobar el número de vulnerabilidades que han sido detectados. Como veis, ya ha podido Nessus terminar el escaneo de vulnerabilidades. Aquí aparece como completado. ¿Vale? Nos metemos al scanning. Aquí encontramos o se pueden ser observadas el total de vulnerabilidades que ha encontrado el Nessus cuando ha estado realizando el escaneo. Concretamente es verdad que no aparece en concreto una vulnerabilidad relacionada con Eternal Blood, pero sí es verdad que aparece un paquete de múltiples issues o problemas relacionados con el protocolo SMB, que al final es el protocolo en cuestión que nos interesa. Entonces, por un lado, obtener información de que el host remoto soporta las siguientes versiones del protocolo SMB, pues ya es información suficiente como para intentar el uso de una herramienta como Eternal Blue, ¿vale? Adicional a esto, es verdad que hay información
relativa a, por ejemplo, las versiones de SMB sobre Windows XP que pueden soportar esta vulnerabilidad. Aunque es verdad que Eternal Blue sobre todo se usa sobre el SMB versión 1. Pero bueno, que esto también nos da una idea de que usar SMB en este caso puede ser un tema interesante para intentar ver si utilizando un exploit como el de Eternal Blue somos capaces de explotar esa vulnerabilidad. Entonces, a continuación, el siguiente paso va a ser utilizar la herramienta de Kali Linux para intentar atacar utilizando el exploit de Eternal Blue. Sería entonces nmap --script --script. Entonces sería el script para la vulnerabilidad de Eternal Blue, que es smb bull ms17 010, ¿vale? Y ahora la dirección del target, que según lo que estamos viendo es 192.168 53.82. Si fallase con ese target, intentamos con el 65, según lo que estamos viendo en el resultado del escaneo básico del nmap. Entonces, lanzamos el comando y, como veis, coincide con que es la máquina que es vulnerable a la vulnerabilidad de Eternal Blue, que es una vulnerabilidad alta en la escala del CVSS base 02. O base 2, perdón. Entonces, una vez que tenemos la confirmación, lo que vamos a intentar hacer es explotar esa vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer para poder explotar la vulnerabilidad es indudablemente utilizar o desplegar el MSF Console. Perfecto. Una vez que la herramienta de Metasploit está cargada, vamos a utilizar una técnica de búsqueda relacionada para encontrar información o el exploit relacionado con la vulnerabilidad de Eternal Blue. Entonces vamos a decirle search, ¿vale? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar un type de tipo exploit, ¿vale? Y vamos a buscar información de un exploit relacionado con el Eternal Blue. Vamos a ver si podemos encontrar información de este tipo, ¿vale? Con esta combinación de búsqueda, es decir, estamos filtrando buscamos un tipo de exploit que tenga relación con la palabra de Eternal Blue. Aquí encontramos el exploit en cuestión que estamos buscando, ¿vale? Por ejemplo, para llegar al path de una forma más rápida, copiamos, vamos a decirle use y vamos a pegar entonces esta selección. Entonces, a continuación, estamos desplegados en el punto en la ubicación del exploit y, por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es definir entonces un payload que vamos a utilizar sobre esa vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a setear el payload apropiado, ¿vale? Que en este caso es Windows 64. Pertenece a Meterpreter, se encuentra en Meterpreter, en esa herramienta que vamos a utilizar cuando podamos abrir una sesión remota en la máquina víctima en este caso, y vamos a decirle reverse TCP. Tenemos seteado el payload y ahora vamos a setear la máquina remota, la dirección IP de esa máquina remota, que en este caso el target es 192.168.53. 82, como ya habíamos visto. Una vez que ya tenemos cargada la herramienta, info nos permitiría revisar si eso es así. Aquí está toda la información de la herramienta, veis, puerto, host, información del payload. Entonces ya tenemos cargada la herramienta, vamos a lanzar entonces el ataque. Entonces lanzamos el ataque. El Kali, básicamente, el Metasploit comienza a hacer a gestionar el ataque, ¿vale? Entonces lo que estamos esperando es que podamos tener acceso a una sesión remota, que gracias a Meterpreter podamos tener acceso a la máquina remota, podamos tener una sesión, como veis, que sobre la cual vamos a poder comenzar a hacer cosas. Entonces, el primer punto que nos interesa saber aquí
es básicamente, bueno, si nosotros preguntamos por la configuración de esta máquina, podremos ver que tiene un conjunto de interfaces, ¿vale? Entonces, nos llama la atención, por ejemplo, que tenemos una interfaz o tenemos una dirección IP que veis que aquí estamos en este rango, que no es el rango del número 53, ¿vale? Y por consiguiente estamos diciendo que probablemente esta puede hacer la interfaz NAT. Adicional a esa vamos a buscar la interfaz 82, que eso ya es un poco la que conocíamos, es decir, esta es la interfaz que está conectada al bridge, ¿vale? Y esta aparentemente, por lo que estamos revisando, es la interfaz que está conectada, perdón, al NAT. Por consiguiente, lo que quiere decir es que la dirección IP que va a tener el Windows XP según la arquitectura que ya hemos explicado pertenece a este rango que tenemos por acá. Vale, entonces partiendo de esa base, ¿vale? Vamos a intentar utilizar desde Meterpreter, ¿vale? Una herramienta que nos permita realizar un escáner y poder obtener esa dirección IP del Windows XP, ¿vale? Esta herramienta es básicamente un post, es decir, estamos hablando de una herramienta que nos va a poder permitir explotar una vulnerabilidad una vez que ya hemos explotado, una vez que ya estamos dentro, por ejemplo, en este caso hemos ganado una sesión remota, ¿vale? Vamos a explotar, vamos a lanzar una herramienta que se llama ARP Scanner, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Rehost, vale, se ha cargado mal. 24, a ver ahora si ejecuta correctamente, punto 0. Vale, ahora sí, estamos ejecutando la herramienta. Como veis, ahora tenemos la posibilidad de ir averiguando, por ejemplo, información de los dispositivos que están conectados a esa red. Entonces, de momento, solo tenemos información de la 187.1 y de la 187.2. Vamos a hacer un truquillo a ver si nos funciona. Imaginemos que esta máquina es una máquina que está siendo utilizada por alguien. Como veis, al momento de iniciar la sesión sobre esa máquina, pues ya hay una interacción en la red y por lo tanto ya podemos realizar el descubrimiento de la misma, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos la 148 y tenemos también la 145, ¿vale? La 148, como sabéis, pertenece a la máquina Windows 7 y por lo tanto la 145 pertenecerá a la máquina de Windows XP, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos esa información encontrada, ¿vale? Entonces, lo que vamos a realizar es el proceso de autoroot. Entonces, vamos a enlazar, vamos a asociar, vamos a pegar a la tabla de enrutamiento de nuestro Kali la máquina o la red NAT para entonces después desde la comodidad del Kali directamente poder, poniendo en background el Meterpreter, poder realizar los ataques correspondientes. Entonces vamos para ello a agregar a la red 187. Entonces para ello le decimos run autoroot -s y agregamos la red correspondiente, que sería la 192, 168, 187.0/24. Entonces agregamos la red. Como veis, la ruta ha sido agregada satisfactoriamente. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, podríamos realizar una prueba de verificación. Para ello, por ejemplo, podríamos poner la herramienta Meterpreter en background, ¿vale? Y una vez que recuperamos la sesión en Metasploit, podemos, por ejemplo, preguntar el número de sesiones que tenemos abiertas. Entonces, por ejemplo, ID para identificar las sesiones que tenemos abiertas y como veis tenemos la sesión de Meterpreter abierta, ¿vale? Y si
nos enfocamos en ver la tabla de enrutamiento del Kali, podréis ver cómo ha sido agregada, asociada a la sesión 1, en este caso, la subred de la máquina víctima de, concretamente, la máquina donde va a estar el Windows XP. Mi siguiente avance entonces será, por ejemplo, ya atacar concretamente a esta máquina, ¿vale? Entonces, para ello voy a utilizar, por ejemplo, un auxiliary, ¿vale? Por ejemplo, quiero saber, quiero encontrar información, por ejemplo, acerca de los puertos que tiene abierto, la disponibilidad de puertos que tenemos a la mano para poder entonces realizar ataques sobre esa máquina. Entonces, vamos a utilizar un auxiliary muy conocido. Al final, los auxiliaries nos permiten realizar este tipo de funcionalidades, ¿vale? Entonces vamos a hacer un port scan de tipo TCP, ¿vale? Y como veis, nos interesa, por ejemplo, ver en este caso qué opciones, qué opciones tenemos a la mano. Entonces, veis que tenemos puertos, veis que tenemos hosts remotos, ¿vale? Entonces, con esa información a la mano, vamos a intentar, por ejemplo, setear un conjunto de puertos. Entonces, tenemos el port. Vamos a ver si lo identificamos y vamos a, por ejemplo, a coger los puertos, por ejemplo, el 135, por ejemplo, el 445, por ejemplo, el 143, perdón, el 1433, y esto estamos hablando de un conjunto de servicios que nos podría ser interesante explotar a posteriori. Entonces, una vez que ya hemos seteado los puertos, ahora vamos a setear el host. En este caso ya conocemos la dirección IP de esa máquina, 192.168.187.145, ya la sabemos. Y entonces, una vez que ya está listo el exploit, entonces, perdón, el auxiliary en este caso, pues tenemos la posibilidad de lanzarlo. Entonces, veis cómo podemos encontrar información relevante acerca, por ejemplo, del puerto 135 y el puerto 445, que son puertos, por ejemplo, que en este caso se encuentran abiertos y, por ejemplo, que nos serviría para explotar una vulnerabilidad ya conocida por nosotros como pudiera ser la vulnerabilidad de SMB, por ejemplo, la vulnerabilidad de NetAPI. Pues entonces vamos a por ello. Vamos entonces a utilizar la vulnerabilidad de NetAPI como hemos mencionado. Entonces, sabemos dónde está este exploit, ya tenemos experiencia utilizándolo, ¿vale? Entonces vamos a localizar el exploit. Como sabéis, el exploit se encuentra en Windows SMB y ahora vamos a buscar MS08. Recordáis que es una vulnerabilidad del año 2008. Ya localizamos NetAPI, ¿vale? Y entonces tenemos que identificar el exploit correcto, recordando que es, el payload correcto, recordando que es una vulnerabilidad para un sistema de 32 bits. Entonces, en este caso no vamos a utilizar el x64 que utilizamos, por ejemplo, con el Windows 7. Entonces vamos a localizar aquí directamente de Meterpreter el reverse TCP que hemos estado utilizando, ¿vale? Entonces seteamos el payload, ¿vale? Y ahora nos queda entonces setear entonces el rhost. El rhost ya lo hemos encontrado, ya lo hemos definido, es el 192.168. 187, 145 si mal no recuerdo. Entonces ahora lanzamos el exploit con el payload correspondiente. Eh, ¿Veis? Y entonces ahora estamos obteniendo una sesión remota. Vamos a comprobar, por ejemplo, que estamos donde creemos que estamos. Pedimos el getUID, por ejemplo, getUID, ¿vale? Y ahí entonces tenemos el servidor, en este caso, que está asociado al Windows XP. Vamos, por ejemplo, a consultar, por ejemplo, la dirección IP de este ordenador. ipconfig. Como veis, tenemos la dirección IP 192.168.187.145, la cual se corresponde con la dirección IP del Windows XP. Entonces, como veis, lo que ha sucedido es que estamos utilizando esta máquina como pivote,
¿vale? Esta máquina que es el Windows 7 como un pivote para poder entonces atacar desde el Windows 7 a la máquina remota, en este caso que sería el Windows XP, ¿vale? Definitivamente no es la única vulnerabilidad que podría ser explotada en este caso. Tenemos un sinfín de opciones que podríamos explotar. Por ejemplo, una otra vulnerabilidad que curiosamente podría también ser explotada de la misma manera que hay un Eternal Blue, hay otra vulnerabilidad que se conoce como Eternal Romance. Entonces, si os animáis, podéis intentar explotar la vulnerabilidad Eternal Romance de la misma manera que habéis utilizado el exploit de la vulnerabilidad de Eternal Blue, ¿vale? Muchas gracias.